Fue en el año 1967 que miré televisión sin parar durante 6 días. Y me di cuenta de que Dios era el Señor de la historia y el Rey de las Naciones. Fue en la Guerra de los 6 días en la que Israel tuvo esa increíble victoria que supe mientras miraba en la pantalla que no se podría explicar solo en términos humanos. Fui a Israel inmediatamente después de la guerra y estaba en los altos del Golán con un mayor del ejército israelí y miré las filas y filas de armas rusas y los tanques rusos destrozados en la cima del Golán, mirando hacia el valle, y le dije a este mayor: ¿cómo podrías tomar esta colina? ¿Cómo pudieron llegar hasta aquí frente a todas estas armas? Él no respondió con palabras, simplemente hizo esto. Eso es todo lo que hizo. En 1973, Israel se había vuelto orgulloso y pensaban que lo habían hecho ellos mismos. Y recuerdo haber visto el desfile de la victoria el 1 de mayo, o el Día de la Independencia del Estado de Israel, y como vi el orgulloso desfile de las tropas israelíes, recuerdo haberme dirigido a alguien y decirle: Dios tendrá que hacer algo para humillar a este pueblo. Y unos meses después, los árabes marcharon en Yom Kippur, en ese día de octubre de 1973, y el orgullo de Israel fue aplastado. Vemos la mano de Dios en la historia, tanto en la victoria como en la derrota. Y fue a partir de esos días de 1967 que comencé a pensar en Dios, no solo como la cabeza de la iglesia, sino como el Rey de las Naciones. Y ahí empecé a ver la historia como su historia. Y recuerdo haber ido por invitación del señor George Thomas, el expresidente de la Cámara de los Comunes, y un hombre muy temeroso de Dios. En su retiro, el señor Thomas dijo que cuando mencionó a Dios en la Cámara de los Comunes, él se sentía anticuado. Es un gran comentario ese sobre nuestro gobierno. Pero me invitó a hablar con miembros de ambas cámaras del Parlamento y les hablé sobre el antiguo pueblo de Dios, Israel. Y les mostré cómo 6 primeros ministros ingleses, primeros ministros británicos, 6, debo recordar dónde estoy, como 6 primeros ministros en mi vida se han hundido en el desierto político a los pocos días o semanas de romper la confianza con el pueblo de Dios llamado Israel. Desde Neville Chamberlain hasta Winston Churchill en 1945, desde Anthony Eden hasta James Callaghan, 6 primeros ministros durante mi vida habían perdido todo el poder político en cuestión de días o semanas de romper una promesa al antiguo pueblo de Dios. Un primer ministro que no solo cumplió cada promesa, sino que se mantuvo fiel a ese pueblo, poniendo en riesgo su propia vida y su país, siguiendo el consejo de quienes lo rodeaban, tuvo el mandato más largo en el cargo de cualquier primer ministro de este siglo. Y no fue expulsado cuando decidió retirarse. Y ese fue Harold Wilson. No estoy tomando parte en la disputa política, estoy señalando un factor muy real. Pero después de haber compartido estas cosas con miembros del Parlamento, recuerdo un hombre que se levantó, su rostro estaba rojo de ira. Un diputado prominente dijo: ¿qué pasa con el libre albedrío? Estoy aquí porque elegí ser miembro del Parlamento y estoy aquí porque mi electorado me eligió como su miembro. Dije: tienes el libre albedrío, también lo tienen sus electores, pero Dios tiene más libre albedrío que usted. Y Dios tiene el voto decisivo en cualquier elección. La idea de que Dios estaba a cargo del gobierno británico era anatema para este hombre.
Le molestaba la idea de que Dios decidiera el resultado de las elecciones. Le molestaba la idea de que Dios eligió y destituyó a los primeros ministros de Gran Bretaña. Y de hecho, el corazón humano se rebela contra cualquier idea de que Dios esté a cargo. Es sorprendente que al mismo tiempo tengan un capellán en la Cámara de los Comunes para hacer el saludo habitual a Dios con una oración al comienzo de cada sesión. Pero de hecho, cuando se descubren los corazones de muchos diputados, hay solamente resentimiento contra la creencia en el reino de Dios. Ahora debemos explorar esta mañana la extraña contradicción entre fe y hechos, o mejor, entre lo que creemos y lo que vemos, porque este mundo no parece estar bajo el completo control de Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas sucediendo en nuestro mundo que son muy difíciles de explicar si crees que Dios tiene control. Comencemos con uno de los más difíciles, y es el cambio sutil en el clima mundial. En 1971, ha reducido todos los cinturones de lluvia de nuestro planeta y ha llevado a una situación en la que muchos países están sufriendo terribles sequías y otros están sufriendo inundaciones. Ha habido una redistribución de las precipitaciones desde 1971 y los meteorólogos no pueden explicarlo. Pero está causando un sufrimiento generalizado, por lo que no se trata solo de asuntos políticos, sino de asuntos naturales. No parece que Dios esté a cargo. Cuando yo digo que Dios está en el trono y en total control de la situación, hablo por fe. Pero no lo leí en el periódico de esta mañana. Lo creo, pero no lo veo. Y cuando miro la violencia, cuando escucho guerras y rumores de guerras y hambrunas y terremotos, lo que veo me dice que la cosa está fuera de control. Esta contradicción entre lo que creemos y lo que vemos, hay que afrontarla de manera muy honesta y directa y explicarla. Ahora, hay dos explicaciones que quiero rechazar lo que escucho de la gente. Una es que Dios es un mal rey y está administrando mal el universo. La otra es que Dios es un rey débil y no puede hacer más que lo que hacemos nosotros. Estas dos explicaciones están bastante extendidas. Cada vez que alguien dice, ¿por qué Dios permite eso?, están diciendo que es un mal rey o que es un rey débil. Pero la implicación es una u otra. Cada vez que la gente se queja de que Dios debería haber detenido esto o iniciado aquello o hecho lo otro, dicen que no es un buen rey. Cuando crees en el Dios de la Biblia, no es posible explicar esta contradicción en términos de que Dios es un mal rey. Cada página, desde la primera, nos dice que buen Dios es la esencia de nuestra teología. Cuando la gente me pregunta de qué voy a hablar meses antes de llegar a un lugar, nunca sé qué decir. Entonces suelo decirles, bueno, díganles que hablaré sobre el buen Dios. Eso abarca toda mi teología y todo lo que quiero decir. Pero una vez llegué a una universidad en Auckland, en Nueva Zelanda, y para mi horror había carteles en todas partes que parecían un cartel de búsqueda de forajido, con una horrible fotografía mía sobre la mayor parte de la hoja, una especie de traje de presidiario, ya saben, esas fotografías en blanco y negro, y encima simplemente decía, buen Dios, signo de exclamación, y debajo decía la fecha y el salón, y eso es todo lo que decía. Y en todas partes que miraba en la universidad estaba esa cara espantosa y buen Dios encima. Pero al menos había una sala de conferencias llena para la primera reunión. Y hablé sobre el buen Dios, que es fundamental para la Biblia, que Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo que hace es bueno. Tiene que ser.
Todo lo que hizo con sus manos retrocedió y dijo, esto es bueno, es un buen trabajo. Y cuando nos hizo a ustedes y a mí, dijo, eso es muy bueno. La idea de que el mundo está en un desastre porque Dios es malo es impensable para el cristiano. Hace muchos años un hombre me dijo, el mundo es un desastre infernal, ¿no es así? Le dice, si estás usando esa palabra como yo la usaría, no estás lejos. ¿Qué hay de la explicación que dice que Dios es un Dios débil? Que, como expliqué ayer, está siendo promocionada por los obispos y puede convertirse en doctrina oficial en la Iglesia de Inglaterra. Ese pobre Dios necesita de nuestra ayuda porque está mirando al mundo y haciendo sonar sus manos y no sabe qué hacer con él. Ese no es el concepto de Dios que dice que es un buen rey. Pero muchas personas han llegado a creer que Dios es débil y que está indefenso frente a las muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Y no pueden detenerlas. Y realmente es un Dios muy decepcionado y frustrado. Pero esa no es la respuesta tampoco. ¿Cuál es entonces la respuesta a este desastre en la que está el mundo? Durante los últimos 4.000 años de historia, solamente ha habido 300 años de paz. Piensen en eso. Solo hubo 300 años en los que se podría decir que no ha tenido lugar ninguna guerra importante. En los últimos 4.000 años. Durante mi vida, millones han sido muertos. Han muerto violentamente más personas en Rusia que en el resto del mundo en toda la Segunda Guerra Mundial. Y vivimos en un mundo terrible. Y aquí estamos, salimos a ese mundo y decimos que Dios está en el trono, que Dios tiene el control, que Dios tiene la última palabra. La gente dice que no está a la altura. No puedo entender que sea un Dios gracioso y bueno, permitiendo que todo esto suceda. Bueno, la tercera explicación es la que da la Biblia, y esa explicación es que a una parte de la creación de Dios se le dio el voto, no el voto para votar a favor o en contra, sino el voto para elegir ellos mismos a favor o en contra. Y a dos partes de la creación de Dios, Dios le dio el poder del voto. A la raza humana, que eso somos nosotros, y para la hueste angelical. Esos son ellos. Y la Biblia es absolutamente clara en que toda la raza humana y 1/3 de la hueste angelical ejercieron su voto para elegir no estar sujetos, no ser súbditos del rey. Y que la explicación del desastre está en la increíble tolerancia de Dios al permitir que eso sucediera. Él debe haber sabido que sucedería. Si no entienden que Dios es un padre pródigo, será mejor que lean el libro nuevamente. Llamo a la historia de Lucas 15 la parábola del padre pródigo. ¿Por qué? Porque le dio al dinero a sus hijos. Es increíble. Él debe haber sabido lo que el hijo joven iba a hacer con él. Pero le dio el dinero. ¡Qué padre tan pródigo! Estoy asombrado de lo que Dios me ha permitido hacer. Podría haberme detenido en cualquier momento, aunque me dejó hacerlo. Es un padre pródigo. Es un rey que, por razones que él mismo conoce mejor, ha decidido que parte, al menos de su creación, debería tener el voto para optar para salir de su reino. Y creo que la razón básica por la que hizo esto era que su corazón era para tener súbditos voluntarios, para ellos que no están obligados a hacer su voluntad. Él obtenía placer de las montañas y los vientos y las colinas y las olas y los animales y los pájaros porque tenían que hacer su voluntad. Y le dieron placer y creó todas las cosas para su placer.
Pero sabía que nunca podría obtener el mismo placer de las cosas y seres y criaturas que eran obligadas a ser sus súbditos, que el que obtendría de aquellos que voluntariamente decían: aceptamos tu soberanía. Creo que eso está en el corazón del misterio del desastre. Y encontramos justo al comienzo de la Biblia que el hombre se enfrentó a una elección. Se le ofreció la soberanía de todo lo que Dios había hecho. Cuando se considera este planeta, los astronautas que fueron a la Luna dijeron que este planeta es lo más hermoso que vieron. Recuerden que Jim Irwin vino a nuestra casa a cenar. Solo hablar con un hombre que jugó golf en la Luna es toda una experiencia. Por cierto, ese hombre fue el hombre que llevó el pecado a la Luna. No sé si conocen la historia, pero él decidió pasar de contrabando a bordo del módulo lunar cientos de estampillas que iba a firmar en la Luna y sabía que podía venderlas por $1,000 cada una cuando regresara a casa. Y no le permitieron llevar nada no declarado en ese viaje, pero logró contrabandear cientos de sellos que iba a vender a los filatelistas cuando regresara. Él finalmente descubrió que la filatelia no te llevará a ninguna parte. Y de hecho, en la Luna, mientras firmaba las estampillas, tuvo noción de su pecado y regresó directamente a la Tierra y fue derecho y se bautizó para quedar limpio ante los ojos de Dios. Pero lo recuerdo diciéndonos que la vista del planeta Tierra cuando regresaron era hermosa. Aquí está el único planeta en todo el universo, hasta donde sabemos, que tiene 2/3 de agua, lo cual es fundamental para nuestra vida. Es un planeta hermoso. Es verde, está lleno de vida. Solamente un puñado de tierra está lleno de vida. Dios dijo: hombre, es tuyo. Te estoy delegando mi soberanía en lo que respecta a la creación. Esos animales, esos pájaros, todo es tuyo. Tú lo gobiernas, tú lo controlas, tú lo llevas, tú lo habitas, lo cultivas, lo cuidas, pero es tuyo siempre que seas mi súbdito y siempre que reconozcas mi soberanía. No va a ser una carga pesada, solo significa que de todos los árboles que he hecho, hay uno que no debes tocar. Eso es todo. Recuerdo que un soldado de la Fuerza Aérea vino a verme cuando yo era capellán y me dijo: ¿qué pasa con esta historia que acabo de leer sobre el Jardín del Edén? ¿Es cierta? Le dije: escucha, supone que te pongo en una biblioteca donde había miles de libros fascinantes, más de todos los que podrías leer en tu vida. Y te dejo en paz en esa biblioteca y te das cuenta que en el estante de arriba hay un libro que dice: no debe ser leído por nadie menor de 21 años. Y te dejo en esa biblioteca solo. Están todos los libros que puedes disfrutar. ¿Qué vas a hacer? Así que él sonrió y dijo: bueno, supongo que debe ser verdad. Y se dio cuenta de que era cierto en su caso, que algo en la naturaleza humana dice: no me van a mandar. Tenemos 3 hijos. Estoy seguro de que lo habrán descubierto con sus hijos, como alguien lo describió. Para mí el problema de tener hijos es que ves tus propios problemas y defectos que se desarrollan en ellos. ¿Notan que sus hijos aprendieron a decir que no antes de aprender a decir que sí? ¿Notan que nunca tuvieron que enseñarles a ser deshonestos? ¿Solamente a ser honestos? ¿Notan que nunca tuvieron que enseñarles a ser crueles, solo a ser amables? ¿Notan que nunca tuvieron que enseñarle a ocultarte cosas, sino que hay que extraerle cosas para compartir con ustedes? ¿Por qué es esto?
Tenemos que volver al principio y tenemos que darnos cuenta de la simple verdad de que, de hecho, hay dos reinos aquí en la tierra y que estamos involucrados en una guerra mortal entre ellos. No comenzamos la vida inocentes, por más lindo que se vea ese pequeño bebé. El simple hecho de que nació es que nació en el reino equivocado. Y eres un tonto si piensas lo contrario. De hecho, esta mañana temprano miré un versículo y simplemente se los dejo asimilar. Es un versículo terrible. Está en el Nuevo Testamento. Dice, sabemos que pertenecemos a Dios. Sabemos también que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos eso. Y el versículo anterior, por cierto, es igualmente desafiante. Dice que nadie que nazca de Dios puede seguir pecando. Entonces, una de las marcas de alguien que ha nacido de nuevo es que no sigue pecando. Voy a volver a eso un poquito más adelante. Un súbdito del reino no sigue pecando. En otras palabras, la iglesia no es un hogar para incurables, es un hospital para pecadores, para volverlos santos. Bueno, ahora volvamos a los hombres diciendo, Dios, no quiero ser inquilino en el planeta Tierra, quiero ser dueño. No quiero ser un súbdito. Me molesta que me digan qué hacer. Hay dos caminos para la experiencia moral. Una es permitirte que ser un súbdito y que te digan qué hacer. La otra es, no voy a dejar que me digas qué hacer, voy a probar y voy a decidir por mí mismo. Y voy a decidir qué está bien para mí y qué está mal para mí. Y la Biblia nos enseña que desde el principio esta segunda opción fue la que tomó el ser humano. Y ya saben, pueden ver cada generación haciéndolo. Puedo recordar inclusive mi primer cigarrillo. Tendría unos 10 años y medio. Podría llevarlos al arbusto donde me escondí y donde nos fumamos un paquete. Me habían dicho que no lo hiciera. Me habían dicho que sería malo para mí, pero estaba muy contento de descubrirlo. Y lo descubrí. Y me enfermé bastante. Y lo probé y descubrí que no era bueno para mí. Desde un punto de vista estoy muy agradecido de haberlo hecho porque nunca quise otro desde entonces. Así que nunca he podido simpatizar con los cigarrillos. De hecho, tú no fumas los cigarrillos, tú eres el chupador. El que hace el humo es el cigarrillo. Bueno, pero de todos modos, puedo hacer estos chistes baratos porque no es una de mis tentaciones. Pero descubrí esto y ustedes descubrirán también que nunca podrás conocer el bien y el mal como Dios los conoce. Dios conoce el bien de primera mano y el mal de segunda mano. Cuando has probado ambos, conocerás el mal de primera mano y el bien de segunda mano. Me pregunto si saben lo que quiero decir con eso. Quiero decir que si no estás dispuesto a estar sujeto y a que otra persona te diga lo que es el bien y el mal, pierdes tu inocencia y nunca podrás recuperarla. Tomemos el sexo fuera del matrimonio. Alrededor de 2/3 de los jóvenes de 17 años han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo han intentado. Tal vez hayan oído que estaba mal, pero lo intentaron. Creo que hay jóvenes aquí escuchándome ahora mismo que lo han probado. Y lo han gustado. Algunos de ustedes han descubierto que fuera de una relación amorosa y leal puede volverse bastante obsoleto o incluso puede desanimar a alguien.
Pero lo que nunca podrán recuperar es su inocencia. Nunca podrán recuperarla y volver a tener esa inocencia que tenían antes de tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Entienden lo que quiero decir? A muchos de nosotros nos encantaría volver atrás y recuperar nuestra inocencia en ciertas áreas. Pero ni siquiera teniendo la gracia divina y el perdón, se puede cambiar tu pasado. Sí puede cambiar tu futuro, puede restaurar relaciones rotas, pero nunca puede restaurar la inocencia. Cuando lo que llamamos el hijo pródigo regresó a casa, no recuperó el dinero que se gastó. Se había ido. En otras palabras, hay consecuencias de la rebelión que nunca se superan. Hay sanciones que se puede perdonar. Esa es una distinción muy importante. Si robo manzanas y me duele la panza, eso es una consecuencia. Si tengo 6 de los mejores y la Junta de Educación me condena por esas manzanas, esa es la pena. Y el perdón puede quitar la pena, pero no puede quitar el dolor de barriga. ¿Me siguen? Y Dios dijo, debo ser soberano. Tú debes estar sujeto y puedes tener control de todo el universo. Yo conservo el derecho a decidir qué es el bien y el mal, y tú no lo decides por tu propia experiencia. Yo te diré qué es bien y qué es mal. Y tú eres mi súbdito y no haces esa experiencia por ti mismo. Ese es el significado del jardín del Edén. Era un lugar hermoso, pero ese árbol representaba una cosa. Dios era soberano y el hombre debía ser súbdito. Y si hubiera permanecido así, habría sido el paraíso. Pero aún así encuentro que en toda la raza humana hay una actitud. No voy a tener a Dios diciéndome lo que está bien y lo que está mal para mí. Lo voy a decidir por mí mismo. Lo voy a intentar y lo voy a decidir después. Pero después tienes prejuicios. Después estás marcado. Y no hay una sola persona escuchándome ahora que no ha perdido la inocencia. De hecho, eso significa que no hay ninguno de ustedes ahora que sea la persona que podría haber sido si hubieran estado sujetos a la voluntad de Dios. Solamente ha habido una vida vivida en la que Dios estuvo muy contento, complacido. Solo una. Dios sabe lo que podría haber sido yo ahora si le hubiera dejado ser soberano. Él lo sabe. Y el resultado es que la raza humana se ha propuesto construir sus propios reinos. Algunos de ellos son grandes, otros pequeños. ¿Cuál es tu reino? Podría ser simplemente tu casa y tu jardín. Ese es mi pequeño reino en el que hago lo que quiero y lo que decido está bien. Otros han tenido una ambición desmesurada de tener el reino más grande de todos. Tengo edad suficiente para recordar los desvaríos de Hitler sobre el Reich de los 1000 años. Y tú, Bernard, recuerdas que Idi tenía una ambición del mismo tipo. Tener un reino, ser jefe, ser la gran persona. Algunos de ustedes, señores, podrían estar haciendo eso, señoras, dentro de su propio hogar y su familia. Pero queremos nuestros propios reinos. El resultado es, en segundo lugar, que nosotros decidir que tendremos nuestro propio tipo de dioses. Eso es lo que llamamos idolatría. Y si haces un dios de madera o piedra, o si simplemente construyes un dios con tu propia imaginación y dices, bueno, así es como creo que es Dios. Eso es manipular a Dios. Porque manipulas lo que haces. Y tenemos a Dios encerrado en nuestras propias ideas. No tenemos muchos ídolos en forma de madera o piedra en este país. Pero conozco a docenas de personas que tienen ídolos. Porque cuando les digo cómo es Dios en realidad, a menudo dicen, no, no creo que Dios sea así. No, creo que Dios es de esta manera.
Por ejemplo, les cuentas sobre el infierno. No creo que Dios enviaría a nadie al infierno, excepto quizás a Hitler y Idi Amin. Esa es su idea de Dios. De hecho, me atrevería a decir que la idea de Dios de la mayoría de la gente en estas islas es la de un abuelo en lugar de un padre. Que esa es su imagen de Dios, un viejo simpático que quiere que seamos felices y nos da palmaditas en la cabeza y dice, vamos a perdonar y olvidar ahora. ¿Qué puedo hacer por ti ahora? Esa no es la imagen de Dios en la Biblia, eso es un ídolo. Y una vez que haces una imagen de Dios, una vez que haces tu propia idea de Dios, cada vez que creas a Dios de acuerdo con lo que tú piensas que debería ser, el siguiente paso es la inmoralidad que siempre sigue a la idolatría, porque luego doblas las reglas y las tuerces y comienzas a decir, bueno, esto es lo que creo que está bien y esto es lo que creo que está mal. Mi esposa y yo tuvimos una experiencia interesante en el recinto ferial de Lincoln la otra semana. Estaba hablando a una gran reunión de jóvenes llamada Fresh Ground o Tierra Nueva durante el feriado bancario de agosto y teníamos una sala de profesores donde nos relajábamos entre sesiones. Fui a esta habitación y alguien dijo, hay una pareja aquí y hay un hombre que quiere hablar contigo. Así que me presentaron una mujer muy piadosa que había traído a este hombre. Creo que eran vecinos. Y ella dijo, él quiere desafiarte. Así que le dije adelante. Y resultó ser un socialista radical de izquierda, muy convencido. Y realmente creía que esa era la respuesta y que estaba dedicando su vida a una causa que realmente cambiaría el mundo. Dijo, él quería ayudar a la humanidad y finalmente me dijo, siento que encontré la verdadera respuesta. Y sintió que lo que había estado diciendo no venía al caso y era bastante irrelevante. Así que me dejó escuchar lo suyo y él era sincero. Es fantástico conocer a alguien que realmente quiere hacer de este mundo un poco mejor, en lugar de simplemente cuidar de sí mismo y de su familia. Pero aún así el Señor me llevó a decir algo para él. ¿Qué fue esto? Robar es robar. Y o sigues las reglas o no. No tenía idea de que esa iba a ser la palabra de Dios que tocó lo más profundo de su alma. No mostró nada en ese momento, pero se fue de mí y fue uno de esos encuentros en los que piensas, lo superé, le dije algo. Fue y se sentó en el salón principal. Ojalá tuviera su carta conmigo. Dice que fue como si él fuera una oveja y un pastor vino y lo esquiló. Y simplemente estaba desvestido de todo. Fue destrozado. Y el Señor lo conocía, porque dijo esta declaración, robar es robar. Y simplemente lo tocó con una de las leyes de Dios, de su reino. Porque con todo su humanitarismo, con todo su socialismo, con todo su deseo de mejorar a la humanidad, ante los ojos de Dios, era un ladrón. Y se lo justificaba a sí mismo. Decía que estaba bien en la situación en la que nos encontrábamos. Está bien quitarle eso a la empresa o lo que sea que haría. Pero Dios lo tocó. Firmó la carta fuera del planeta Tierra. Pensé, un hombre libre del reino de la Tierra está en el reino de los cielos. Así que el primer paso, después de que hayamos declarado la independencia contra Dios, una declaración de independencia unilateral, Dios, de ahora en adelante, yo he decidido por mí mismo, y la gran mayoría de los escoceses han hecho exactamente eso, lo hicieron una vez, ustedes también. Es posible que todavía lo estén haciendo, pero la gran mayoría de los escoceses no son súbditos del rey. La mayoría de ellos deciden por sí mismos lo que harán. Y qué es bueno y qué es malo. El siguiente paso es construir un ídolo. Deben llenar el espacio en blanco de la forma de Dios con un Dios de su propia idea. Y el siguiente paso es doblar las reglas. Porque si puedes crear un Dios a quien puedes manipular, luego puedes manipular los 10 mandamientos como quieras. Y puedes crear tus propias reglas.
Bueno, el lado serio de todo esto es que donde quiera que haya una atmósfera de rebelión contra la autoridad, eso en realidad deja espacio para que entre un hombre fuerte con un reino mucho más oneroso. Y una y otra vez se escucha que países donde ha habido una revolución en nombre de la libertad ha terminado con una dictadura peor que antes de la revolución. ¿Por qué? Porque donde hay una atmósfera de rebelión contra cualquier autoridad, un líder autoritario tendrá su oportunidad de entrar y ofrecerse a poner orden en el caos resultante. Ese es el patrón de la historia. Y quiero decirles que vivimos en un mundo y en una nación donde hay una atmósfera de rebelión contra la autoridad, comenzando con el hogar, que es donde ocurre la primera ruptura de la autoridad. Pero les digo esto, ningún gobierno puede mantener su autoridad en una nación donde la autoridad de los padres ha desaparecido. Simplemente no puede hacerlo. Una vez que la autoridad de los padres desaparece, todas las demás autoridades van a colapsar, tarde o temprano. ¿Qué deja eso? Deja un vacío y tiemblo. Les digo lo que está sucediendo en nuestro gobierno en este momento. Estamos ante una situación polarizada en la que podríamos terminar con una derecha radical o una izquierda radical que promete sacarnos de nuestros problemas. De hecho, eso será exactamente la estrategia del anticristo, que prometerá traer paz y seguridad a un mundo caótico, donde hay rebelión contra la autoridad. Algún poder fuerte va a entrar ahí. Y por lo tanto, cuando los humanos le dijeron a Dios, no vamos a permitir que reine sobre nosotros, no vamos a obedecer tus mandamientos, vamos a decidir lo que está bien y lo que está mal. Decidiremos sobre el matrimonio, decidiremos sobre la vida, decidiremos si el aborto es asesinato o no. Nosotros decidiremos todas estas cosas. Lo que pasó es que Satanás tuvo su oportunidad. Y no es que obtuvimos nuestra libertad, sino que nos metimos en otro reino, donde las cargas son mucho más grandes que los beneficios. Aceptamos otra soberanía distinta a la de Dios. Pero el precio de la sujeción a ese soberano no lo habíamos adivinado. Considero a Satanás como el gran traficante de drogas. Ese es su método. Él es un traficante de drogas. Ofrece en su soberanía cualquier cosa que queramos, cualquier placer que queramos, cualquier poder que queramos, cualquier fama que queramos. Son de él. Él también puede dar, ya que él controla este mundo. Puede ofrecerte cualquier cosa que quieras en este mundo, pero el precio que pagas es una adicción que te esclaviza a él. Incluso lo probó con Jesús. Le dijo, te daré todos los reinos del mundo. ¿Notaron que Jesús no respondió y le dijo, pero no son tuyos para darlos? Jesús nunca tomó a Satanás a la ligera. Dijo, no voy a ser tu súbdito. Sirvo a un solo rey. Y no acepto los reinos del mundo en esos términos. La mayoría de nosotros lo hacemos. Y Satanás nos conoce de adentro hacia afuera y puede sugerirnos, si esto es lo que quiere, te lo daré. Simplemente inclínate y sírveme. Llegué ya un poco más lejos de lo que quería. Déjenme retroceder un poco. A menos que te des cuenta de que hay un orden superior de vida inteligente en el universo que los hombres, no entenderás lo que estoy diciendo. Ningún evolucionista del que haya oído hablar alguna vez habló de ángeles. Me di cuenta de que, debido a que simplemente no encajan en el esquema, los ángeles no evolucionaron a partir de los hombres, por lo que su evolucionista no puede hacer frente a los ángeles. Por lo tanto, el hombre moderno se queda con un universo vacío.
Y nos sentimos desesperadamente solos en un universo vacío. La idea de que somos los únicos seres que pueden hablar entre sí en todo el universo es horrible. ¿Y entonces qué hacemos? Poblamos el universo con fantasías de nuestra imaginación. Les digo que esta generación se siente más atraída por ET que por Jesucristo. Y ET es un producto de la imaginación de alguien, un ídolo. Pero los jóvenes piensan que es genial. ¿Qué estamos tratando de hacer? Nos sentimos tan solos en el universo porque sacamos a Dios, descartamos a los ángeles, ninguno de los dos encajaba en el sistema evolutivo. Somos los productos más elevados nosotros, estamos en la cima de la escalera de vida y nos sentimos tan solos que tuvimos que empezar a poblar desde el espacio criaturas de nuestra imaginación. Y la ciencia ficción empaqueta las estanterías de las librerías. Nos sentimos tan solos, de hecho nos sentíamos tan impotentes ante alguna de las criaturas de la ciencia ficción temprana que era solo una cuestión de tiempo hasta que alguien produjo un ET que tocaría nuestra compasión y nos haría sentir como en casa, con criaturas de fuera del espacio. Cuando Yuri Gagarin salió al espacio y regresó, le preguntaron si había visto algún ángel y él dijo no vi ninguno. Pero ellos lo vieron. Un astronauta estadounidense estaba más cerca de la verdad cuando le preguntaron, ¿conociste a Dios? Y él dijo, no, pero si me hubieras quitado el traje, habría podido. Este universo está poblado y hay un orden inteligente de vida por encima de nosotros, pero por debajo de Dios. Y no solo a la raza humana se le dio el voto para votar salir del reino de Dios, sino que a ese orden superior de seres que llamamos ángeles también se les dio el voto. Y ese orden superior de seres aprovecharon nuestra rebelión para establecer el control en el planeta Tierra. Esa es la explicación bíblica del problema en el que estamos. Hemos sido invadidos desde el espacio exterior y hay miles de personas que están poseídas por vida inteligente que no es la suya. Ellos están en otro reino, necesitan liberación. Voy a hablar ahora esta mañana sobre el reino de Satanás y temblaría al hacerlo si Cristo no estuviera en esta sala. Nunca te rías del diablo. Nunca hagas burlas de él. Estás en sus garras, él lo toma muy en serio. Pero él no es Dios. Permítanme decir algunas cosas sobre él. Saben, cada vez que hablo de él me doy cuenta de que estoy involucrado en una batalla. Algunas de las cintas que he grabado sobre Satanás han sido más interferidas electrónicamente que cualquier otra cinta que haya hecho. Así que no subestimo a Satanás, pero quiero decirle que él no es Dios. No es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente. Si estas palabras son un poco grandes para ustedes, bueno, las palabras grandes representan cosas grandes, delicateza y otras palabras importantes. Pero tomemos estas tres palabras. Omnipotencia significa todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Omnisciente significa saberlo todo. Y omnipresente significa estar en todas partes al mismo tiempo. Dios es todas estas tres cosas, pero Satanás no. Es uno de los errores más grandes que hacen los cristianos, pensar que Satanás está en todos lados al mismo tiempo. No puede. Es un ángel, solo puede estar en un lugar a la vez. Y muchas veces te pones un poco exagerado si piensas que Satanás te está dando toda su atención. No sé dónde está en este momento, pero sí sé que Satanás es la cabeza de un reino, según lo que dice la Biblia, y tiene agentes en todas partes, y principalmente lo que experimentas es uno de sus agentes. Lo digo por una razón específica. Cuando Dios le dijo una vez a Satanás, ¿dónde estuviste? Él dijo, yendo y viniendo en la tierra. Puede viajar a la velocidad de la luz, pero no puede estar en todas partes a la vez.
Entonces usa agentes. Se los digo porque mucha gente piensa que es omnipresente y que está con ellos en el tren, con ellos en la oficina y con ellos donde quiera que estén. No, no se engañen. Es un ángel, así que solo puede estar en un lugar a la vez. Pero puede viajar por el aire más rápido que el Concorde. Es el príncipe del poder del aire. Pero dirige un reino y quiero concentrarme en esto. Miren, hay dos errores que los cristianos cometen en relación con Satanás. Uno es culparlo por todo, como si todo lo que sale mal se le pudiera atribuir personalmente a Satanás. Y otra es tratarlo demasiado a la ligera, no como un rey. Recuerdo a alguien una vez que me dijo, Satanás estuvo conmigo todo el día atacándome. Le dije, bueno, cuéntame. Bueno, me dijo, me levanté tarde, así que me apuré con el desayuno, así que me provocó indigestión. Después perdí el tren a la estación, lo vi salir justo cuando llegaba. Llegué tarde a la oficina, me perdí un compromiso importante y él dijo, de ahí en adelante, cada vez dije, Satanás realmente tuvo que atacarme hoy. Le dije, ¿por qué te levantaste tarde? Me dijo, bueno, olvidé poner la alarma al reloj. Le dije, nada de lo que me has dicho tiene nada que ver con Satanás. Tengan cuidado de usarlo como chivo expiatorio de sus propios errores, locura o debilidad. Bueno, tengan cuidado, no podemos culpar de todo a Satanás. Eso es hacerlo, tener las cosas mal. Muchos de los problemas en los que nos metemos en nuestra propia culpa, lo hicimos por nuestra propia necesidad, nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Así que no intenten convertirlo en un chivo expiatorio. Pero el error opuesto es limitar la obra de Satanás a un campo demasiado estrecho. Y uno de los peligros en los que se encuentran los cristianos en este momento es que piensan que la obra de Satanás es casi exclusivamente ocultismo y espiritismo y sus incursiones en la magia negra. Por lo tanto, muchos cristianos cometen el error de sentirse, bueno, nunca usé una tabla de Ouija y nunca fui a un medium, así que estoy bien. No lo crean. Satanás es mucho más sutil que eso, que solamente tratar de meter a la gente con las tablas de Ouija. Esa es una forma descarada y cruda, y ciertamente entre los incrédulos es una forma cada vez más común, pero así él contacta a la gente y lo hacen primero por diversión y después descubren que están enganchados. Leen el horóscopo por diversión hasta que dice algo que encaja, entonces se preguntan y piensan. Y 7 de cada 10 personas en Escocia leen su horóscopo todos los días. Juegan con fuego. Pero si crees que Satanás solo se ocupa de la magia negra y el ocultismo, estás cometiendo un gran error. Hacen que su influencia sea demasiado estrecha, como aquellos que le echan la culpa de todo están haciendo que sea demasiado amplia. Así que déjenme decir algunas cosas más sobre esta criatura. Es un ángel, como escuchamos de Bernard anoche, decidió que en lugar de ser un súbdito como otros ángeles, sería un rey. Y eligió como lugar para ser rey este mundo. Y persuadió a un tercio de sus compañeros ángeles para que se unieran a él en la conspiración. Y por lo tanto controla este mundo a través de esos agentes. Y opera muy comúnmente en el mundo y en la iglesia, más de lo que nos damos cuenta. Y una de las necesidades urgentes de hoy no es solo que las personas lleguen a la fe en el reino de Dios, sino también que lleguen a la fe en el reino de Satanás. No fe en términos de confianza, sino fe en términos de entender y creer que existe tal reino y aprender a reconocerlo. Creo que Satanás ha hecho más daño en la iglesia que en el mundo. Y su engaño ha hecho más para mantener a este mundo en sus cadenas. Su engaño entre el clero ha hecho un daño terrible al mundo. Porque creo que la iglesia es responsable del estado del mundo. ¿Ustedes creen eso? No simpatizo con los cristianos que señalan al mundo y dicen, ¿qué mundo tan malvado? ¿Qué más podría ser ya que no conoce a Dios?
Nosotros conocemos a Dios y podríamos hacer algo al respecto. Y creo que Dios responsabiliza a su pueblo por el estado de la nación en el que los ha colocado. Y por lo tanto somos nosotros los que necesitamos arrepentirnos por la nación. La nación no puede arrepentirse por sí misma. Así que miremos más allá en el reino de Satanás. Él es un rey. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, y Pablo lo llama el Dios de este mundo. Esos títulos son muy grandes. La idea de Satanás como un pequeño diablito con un tenedor en la mano y una cola, corriendo con un traje rojo, ese tipo de cosas no tienen nada que ver con esto. Si el diablo me apareciera así, no tendría problemas. Si alguien con ese aspecto llama a mi puerta, la cierro de golpe. En su cara. Por cierto, cada vez más en las reuniones han aparecido satanistas. Y por lo general vienen todos vestidos de negro y dan un espectáculo de inmediato. Satanás es muy sutil, mucho más sutil que eso. Es un maestro del disfraz. Puede disfrazarse de ángel de luz. Viene a ti a través incluso de un pariente o amigo más cercano. Y no lo sabes. Entonces él dirige un reino y es un mentiroso, es un asesino, es un matador, es el padre de las mentiras. Él odia. Les digo esto, hasta que lleguen a creer en Dios, probablemente tampoco creían en el diablo. Pero si realmente conocieron al Señor, también conocieron al diablo. ¿Saben por qué? Porque el diablo no está en el infierno, está en el cielo. Tan pronto como pases por los lugares celestiales en Cristo, vas a encontrarte la hueste espiritual de maldad en los lugares celestiales. Eso es serio, significa que cuanto más santo seas, mejor será tu vida de oración, más probabilidades tendrás de luchar con principados y poderes. Lejos de pensar que son esas personas terribles que juegan con las tablas de Ouija las que tienen más problemas con Satanás. Son los santos quienes tienen más problemas. Y creo que debemos darnos cuenta de esto. En cada punto en el que es probable que usted se convierta en un mejor súbdito del reino, tendrá problemas con el reino de Satanás. Probablemente será a través de uno de sus agentes, llamados demonios, espíritus malignos, como sea lo llamen. Permítame resaltar. ¿Por qué es una batalla para algunas personas convertirse? ¿Entienden a qué me refiero? Cuando se están acercando al reino, cuando se están interesando en Cristo, parece como si alguien del otro lado estuviera tirando con fuerza. ¿Tuvieron esa experiencia? Y se convierte en un tira y afloje. Recuerdo a una pareja que vino a almorzar con nosotros y me temo que más bien estaban presumiendo, contando una historia de ir río arriba en África, en Kenia, no lejos donde estabas tú, Bernard, donde había cocodrilos por todas partes y estaban sentados en un pequeño tronco de árbol vacío. Yo sentí que esos cocodrilos estaban demasiado cerca. Y la esposa de la pareja, que estaba almorzando con nosotros, terminó la historia hermosamente. Ese es el castigo de contar una historia que alguien más la remata mejor. Bueno, de todos modos, ella me contó, mira esta cicatriz, y aquí entre su pulgar y su índice había una cicatriz. Y ella dijo, ¿sabes cómo llegué ahí? Estaba haciendo un picnic en África con mi novio y estaba lavando los platos y tenía este plato en la mano y de repente salió un cocodrilo del agua y fue directo a mi mano y el novio con gran presencia de ánimo la agarró por los tobillos y fue un tira y afloje entre el chico y el cocodrilo por esta chica. Porque ella tenía un plato en su mano, los dientes inferiores de la mandíbula inferior no pudieron agarrar la mano. El diente superior se había agarrado justo en la piel. Y finalmente ella, mientras el novio tiraba, rasgó la piel y quedó libre. ¿Alguna vez se sintieron así cuando estás tratando de ganar a alguien para Cristo? Como si todo el infierno se hubiera desatado al otro lado de ellos y todo conspirara en su contra. Les digo que Satanás odia a las personas que se convierten. Estás arruinando los bienes del hombre fuerte.
Es una guerra. No estás tratando de persuadir a alguien de que la vida será un poco mejor con Jesús. Lo estás rescatando del infierno. Mucho evangelismo dice, bueno, vengan a nuestra iglesia, tenemos momentos lindos ahí, hacemos cosas buenas, vas a conocer gente agradable. No se trata de eso. Es acerca de liberar a las víctimas de sus cadenas. A menos que tomemos en serio el reino de Satanás, el evangelismo pierde su filo. Solo hace que la gente amable sea más amable. ¿Saben a qué me refiero? O tomamos otra crisis. Y aquí voy a continuar con algo que mencionaron la última vez. El bautismo. Desde que vine aquí, alguien que no está con nosotros hoy me dijo que algo que envió espadas a través del corazón. Dijo que estábamos teniendo muchos problemas con el bautismo, pero acordamos que no es importante, así que superamos ese problema. Y me sentí herido. Quería decir que el bautismo no es importante. ¿No era importante para Jesús? Que lo hiciera tan fundamental, que dijo que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones, bautizándolos y luego enseñándoles todo lo demás. La única cosa que él señaló, lo único que separó. Les pregunto por qué en Inglaterra, en cualquier caso, un hombre puede ser un clérigo ordenado que reparte la Sagrada Comunión y ser homosexual practicante, pero si se bautiza como creyente, está en peligro. ¿Por qué? Hay un artículo que escribí hace un año en una revista cristiana muy conocida sobre el bautismo y simplemente traté de señalar cuál es el significado bíblico del mismo. Y ellos tuvieron más correspondencia por ese artículo que han tenido sobre cualquier tema alguna vez. Carta tras carta disparándome, hasta que después de 7 meses el editor detuvo la correspondencia. Y me pregunté por qué hay tanta furia por hablar sobre el bautismo. Y les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Detrás de esa furia hay algo demoníaco. Está el reino de Satanás. Y les diré por qué nuevamente. Porque él odia que la gente sea bautizada como súbditos voluntarios del rey. Porque es un arma para usar contra él. No es una cuestión eclesiástica. Es una cuestión del reino. Es lo primero que haces cuando te conviertes en súbdito. Te sometes a la voluntad del Señor, te guste o no, si tienes una bendición o no. Eso no viene al caso. Él dijo, háganlo, y tú debes hacerlo. Y de ahí en adelante podrás decirle a Satanás, no tienes dominio sobre mí, porque fui sepultado con Cristo en el bautismo. Miles de personas en este país son privadas de cualquier relación significativa con su bautismo. Y creo que una de las cosas que ha sido más dañina ha sido la idea de que puedes nacer en el reino. De que si tienes padres cristianos, naces en el reino. Escuchen, el Nuevo Testamento no conoce ninguna manera de nacer en el reino. Puedes nacer de nuevo en el reino cuando te arrepientes y crees. Pero ese es un tema que Satanás odia que se mencione. No puede soportar que se mencione que el bautismo es un entierro y un baño. Es un entierro para los que han muerto y es un baño para aquellos que son sucios. No puede soportar que se haga eso porque es tan decisivo para un súbdito del reino que causará cualquier discusión, cualquier controversia, cualquier amenaza de alejar a una persona de convertirse en súbdito del reino de esa manera. Hablo fuerte porque creo que estoy tocando algo que Satanás odia que mencione. Y quiere que digamos que no es importante. Solo acordemos en diferir. Sigamos con las cosas importantes. Bueno,
Para Jesús fue tan importante que, a pesar de que él era la única persona que no necesitaba ser bautizada, a la edad de 30 años le dijo a Juan: es correcto hacer lo correcto. Lo siguiente que Satanás no puede soportar en tu vida es cuando eres bautizado con el Espíritu Santo. Cuando te sumerges, estás empapado en él, no me importa qué términos uses en la terminología, si es una fuerte división o perturbación, está bien. Cuando fui a Nueva Zelanda me recibió un grupo de ministros en el aeropuerto y dije, bueno, ¿hay algo que no debería mencionar en Nueva Zelanda? Cualquier cosa que no debería decir, porque no conozco Nueva Zelanda y tengo un don maravilloso para meter la pata en el agujero. Y me dijeron, bueno, no uses el término bautizar en el Espíritu Santo. Dije, ¿por qué no? Dijeron, es una papa caliente, aquí causa mucha división. Así que dije, bueno, está bien, no lo voy a hacer. Y dije, Espíritu Santo, ¿qué debo decir en lugar? Y él dijo, di empapado. Así que solo dije, cada vez empapado en el Espíritu Santo, y todos sonreían. Nadie se molestó. Es una maravillosa traducción de la palabra griega, bautizo, pero de todos modos ahí está. Más tarde supe que hay 3 millones de personas en Nueva Zelanda, pero alrededor de 10 veces ese número de ovejas. La palabra empapar es utilizada por todos los criadores de ovejas, y es un término que usaban en el habla ordinaria de la cría de ovejas. Significa simplemente empapado. Así que encontré la palabra correcta. Así que si te pones a ser bautizado en el Espíritu, ¿qué tal si estás empapado? Sumergido, embebido. No me importa qué término usen, pero Satanás odia eso. Y miren lo que ha tratado de hacer con el don de lenguas. Cada don que desciende de arriba es bueno, es perfecto. Y Satanás se las arregló para hacer de ese don una de las cosas sobre las que la gente discute, teme y se confunde. ¿No es así? Dios realmente cometió un gran error al derramar ese regalo el día de Pentecostés. Un error garrafal. Dios quizás hubieras elegido el amor o algo lindo. ¿Por qué elegir eso? ¿Te has dado cuenta de que, de hecho, Satanás no molesta todo el tiempo, sino cuando estás a punto de convertirte en un mejor súbdito del rey y someterte a algo porque sabes que Dios te ha dicho que lo hagas? Ahí es cuando empieza a molestar. O te molesta con uno de sus agentes. Déjeme regresar al mundo por un momento. Ya ven, la evidencia de Satanás en el mundo no está solo en el crecimiento de la inhalación de pegamento. Veo que la ciencia, la educación, las artes, el entretenimiento, la industria y los vaivenes políticos reflejan su poder en este mundo. No es solo en los vicios pervertidos que ves la autoridad de Satanás. Puedo ver su autoridad en cada departamento de la vida. El Nuevo Testamento no juega con palabras cuando dice que el mundo entero está bajo su control. Así que tómenlo en serio. Aprendan a reconocer el reino que Satanás, donde quiera que él ejerza su autoridad. Hay una indicación en las escrituras que él tiene agentes específicamente designados para ejercer su autoridad sobre países, sobre naciones. Príncipes se les llama en la Biblia, que gobiernan sobre naciones particulares y las controlan. El libro de Daniel deja muy claro eso. Estamos en contra de un reino altamente organizado. Déjenme volver a la iglesia. O antes de dejar el mundo, déjenme decir esto. Escribí temprano esta mañana, debo terminar pronto. Escribí temprano esta mañana algunas de las características de su reino, y todas parecen comenzar con la letra D en inglés. No estoy seguro de cuál es el significado de eso, pero puede ser simplemente que tengo una tendencia a la aliteración, que es un lugar donde caen los poetas, los tontos y los hermanos de Plymouth, me dijeron. Pero no lo sé. Pero acabo de descubrir que el diablo tiene un reino de las tinieblas, de la enfermedad, del engaño, de la división y de la muerte. Y acabo de tener una larga lista
de cosas espantosas que son su precio. Tomemos ese mundo de las tinieblas. ¿Qué significa llamar a su reino el reino de las tinieblas? Les diré lo que significa, que su reino siempre tiene cosas que ocultar. Si hay cosas en tu vida que tienes que ocultar, entonces hay terreno para que Satanás se apodere. Ahora, me atrevo a decir que una de sus maldiciones, tanto dentro como fuera de la iglesia, es la masonería, que es una obra de la oscuridad. Si alguna vez un hombre aquí ha estado involucrado en la masonería, le ruego que renuncie a ella y elimine toda influencia de su vida antes de abandonar esta conferencia. Pero cuando digo esto, lo dije en Lisgo, una ciudad minera en Australia, en febrero, y no sabía que los masones controlaban tanto esa ciudad que si hablabas en contra de ellos, no podías comprar alimentos en el supermercado. Y vaya, cuando mencioné la masonería ahí, descubrí que estaba plagado de... Estaba plagada en las iglesias, estaba desparramada. Escuchen, si es una obra de la oscuridad, tiene cosas que ocultar. Y si hablamos con valentía, pronto descubriremos que nos enfrentamos a un reino de oscuridad. Y cosas que no quieren salir a la luz. Cosas que no quieren salir públicamente. Es un reino de oscuridad y siempre puedes saber que se ha apoderado de Satanás porque quieres ocultarlo. No quieres que quede expuesto a la luz. Es un reino de enfermedad. Dios nunca quiso médicos y enfermeras. ¿No saben por qué ponemos esa vocación tan alta? ¿Saben que tenemos una lista de carreras cristianas que son correctas? Se dieron cuenta, los misioneros están en lo más alto, los ministros en segundo lugar, médicos y enfermeras, tercero maestros, cuarto sindicalistas, justo al final. ¿Se han dado cuenta de cómo calificamos lo que los cristianos deberían hacer? Dios nunca tuvo la intención de tener médicos y enfermeras. Es una especie de reserva. Tuvo que arreglarlo más tarde. Supongo que nunca tuvo la intención de misioneros o ministros tampoco. En el cielo me voy a quedar sin trabajo, porque no será necesario enseñarles acerca de Dios. Lo van a ver cara a cara. Pero tenemos estas calificaciones. Pero el reino de Satanás es un reino de enfermedad. Y Jesús abordó las enfermedades desde ese punto de vista. Esta mujer a quien Satanás había atado 18 años. Es un reino de engaño. Y creo que Satanás hace más daño en la iglesia a través del engaño que quizás cualquier otra causa. Es algo aleccionador que Evan Roberts, del Avivamiento de Gales, dijera que el avivamiento fracasó porque los santos fueron engañados muy poco después del avivamiento. Y me pregunto por qué muchos otros avivamientos se han desperdiciado tan rápido. Y la respuesta invariablemente es que aquellos que fueron atrapados en el avivamiento fueron engañados. Escuchen, quiero decirles que alguien que es bautizado en el Espíritu Santo está mucho más abierto al engaño por el reino de Satanás a alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Es debido a que ahora estás abierto a lo sobrenatural. Estás abierto ahora a las palabras del más allá. Estás más abierto a la profecía. Y Satanás es un maestro de la falsificación. Donde quiera que haya profecía verdadera, Él entregará falsa profecía. Donde quiera que haya sanidad verdadera, pondrá curación falsa. Donde quiera que haya algo real, Él pondrá la falsificación. Pero nunca se molesta en poner la falsificación donde no hay nada real. ¿Cuál sería el punto de falsificar medias coronas? No tendría sentido porque las reales ya dejaron de usarse. Por lo tanto, descubres que donde quiera que haya un verdadero profeta como Jeremías, puede haber docenas de falsos profetas por todas partes, diciendo otras cosas. Y una vez que estás abierto a la profecía, estás abierto a la profecía falsa. Les digo esto no para disuadirlos de ser bautizados en el Espíritu, pero muchas personas simplemente se bautizan en el Espíritu porque quieren un poco más de gozo, o quieren curación, o quieren ser guiados mejor. Simplemente no se dan cuenta de que se dirigen a la primera línea de una guerra, y a menudo no están preparados para lidiar con ella. Si ustedes están listos para lidiar con esta guerra espiritual, tienen que estar muy cerca del libro este y deben tener cuidado con los textos citados fuera de contexto. Satanás puede citar la Biblia mejor que la mayoría de nosotros, pero siempre cita el texto fuera de contexto. Y por lo tanto se convierte en un pretexto para sus ideas.
Otra salvaguardia en esta guerra contra el reino de Satanás es que tan pronto como seas bautizado en el Espíritu, comenzará esto. Hay seguridad en los números. Revisen toda su guía, sus visiones y sus profecías. Dejen que otros decidan. Dejen que otras personas sopesen y juzguen. Un hombre vino a mí después de haber sido lleno del Espíritu Santo y trató de decirme que tenía una palabra directa del Señor de que debía dejar a su esposa e irse con otra mujer. Ahora no sabía si decirle basura o blasfemia. Creo que fue un poco de ambas. Pero fue engañado. Todos podemos ser engañados. Hice una lista esta mañana de las advertencias en el Nuevo Testamento de cómo puede ser engañado. Si había una preocupación de Jesús, era que sus discípulos no debían dejarse engañar. Satanás juega con tu mente y lo hará incluso citando textos. Y aquí tienes algunos de ellos. Primero, si eres oyente de la palabra, pero no hacedor de ella, estás engañado. Santiago lo dice. Si escuchan todas las charlas de esta semana y dicen, no fue agradable, y gracias por las agradables charlas y muy interesante, y no haces nada al respecto, estás engañado. Regresas a casa engañado y tienes terreno para Satanás en tu vida. Estás engañado, dice el Nuevo Testamento, si dices, no tengo pecado. No necesito seguir adelante y pedir perdón. No tengo nada que corregir. Estás engañado. Pero si dices, estás completamente santificado, si dices que no puedes pecar en eso, que eso se acabó, entonces estás engañado. La batalla va a continuar hasta los últimos momentos tuyos. Si crees que eres algo cuando no eres nada, estás engañado. Si crees que eres sabio cuando eres tonto, te engañan. Si tú dices o piensas que eres religioso y tu lengua está desenfrenada, estás engañado. Solo estoy citando el Nuevo Testamento aquí. Si crees que no cosecharás lo que has sembrado, estás engañado. Si piensas que puedes seguir en pecado y heredar el reino, estás engañado. Si crees que el contacto con malas compañías no te afectará, estás engañado. Y noté que una y otra vez la Escritura se dirige a los cristianos santos. No se dejen engañar. Y Satanás parece poder torcer la doctrina para desequilibrarla, para sobreenfatizar una cosa en un extremo, excluyendo la verdad equilibrante en las Escrituras. Escuchen, Escocia ha sido la fuente de muchas verdades desequilibradas. ¿Sabían eso? Sí, lo fue. Voy a atreverme a nombrar una. Simplemente la comparto con ustedes y les pido que comprueben la idea de que los cristianos nunca verán el gran problema, que de alguna manera simplemente serán atrapados y transportados en el primer autobús al cielo antes de que les llegue cualquier problema. Creo que es un engaño. Lo siento, pero lo nombro y comenzó en una reunión de profecía en Port Glasgow, aquí en Escocia, y ahora ya dio la vuelta al mundo. Parece que les ha divertido a los estadounidenses en particular. Busqué en mi Biblia y no puedo encontrarla ahí. Y ningún cristiano la encontró en la Biblia durante 18 siglos. Y si estuviera allí, seguramente la habrían encontrado, como tanto han buscado los cristianos, pero surgió de la profecía y desde Port Glasgow bajó a Albury House, cerca de Guildford, y desde allí dio la vuelta al mundo. Ahora escuchen, si me equivoco, prefiero equivocarme a mi manera y decirles que se preparen para los problemas que estar equivocado a su manera. Pero creo que tenemos que probar y probar estas cosas para que los hijos de Dios no sean engañados. Jesús dijo, en los últimos días habrá falsos profetas, habrá milagros, falsos milagros, porque el diablo puede falsificar milagros, cosas sobrenaturales. Y Jesús dijo, hasta los elegidos podrían ser engañados si eso fuera posible. Lo que estoy diciendo esta mañana es que tomemos en serio
el reino de Dios. Pero también tomemos en serio el reino de Satanás. Aprendamos a discernir la ramificación de ese reino, el poder que tiene, el alcance que tiene en tantas vidas. Y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lo que estamos luchando. Voy a terminar diciendo muy simplemente que no hay duda de cuál reino es el más poderoso. He dicho que tomen a Satanás en serio, pero nunca cometan el error de pensar que él alguna vez realmente podrá desafiar el reino de Dios. Dios le ha dado a Satanás una increíble cantidad de cuerda, pero él se ahorcará con ella. Dios le dijo a Satanás: puedes tocar a la familia de Job, incluso puedes tocarlo a él, puedes tocar, eso lo puedes hacer, te doy permiso. Y el pobre Job no sabía que él lo había golpeado, no podía entender lo que estaba pasando, no parecía que Dios estuviera a cargo de sus asuntos, cuando todos sus hijos murieron en un desastre natural y su salud se deterioró, y todo iba muy mal, y Job tuvo que luchar para creer que Dios todavía estaba en control. Ni siquiera sabía que Dios le había dado a Satanás tal permiso. Escuchen, Satanás no puede hacer nada excepto con el permiso de Dios. Y como veremos en una charla posterior, Dios nos está llamando a hacer una demostración en el reino, en el mundo, de que pertenecemos a un reino más poderoso. De eso se trata. Atreverse a desafiar esas cosas de Satanás. Mientras que cuando desafié la masonería en Surrey, la logia me dijo que haría mi vida tan incómoda que tendría que irme. Pero terminó con el gran maestro de la logia renunciando a ello y viniendo a Cristo, que es más poderoso. Así que no quiero terminar con una nota de miedo a Satanás. No. Solo digo que tomen en serio a tu enemigo. Vincent Montgomery fue conocido por su falta de humildad. Tenía muchas otras cualidades. Coraje, su poder para elevar la moral, era tremendo. Y cuando asumió el mando en el Alamein durante la Segunda Guerra Mundial, con esa voz aguda y divertida, dijo: vamos a vencer a Rommel. Y el octavo ejército, su moral subió. Pero Montgomery nunca subestimó a su enemigo. Dormía en su caravana siempre con una foto de su enemigo encima de su litera. Y cuando Montgomery vino a hablar en un discurso escolar en Surrey, les dijo a los niños: el soldado alemán es el mejor soldado de combate del mundo. Y se necesitó a alguien como yo para vencerlo. Ahora, les digo, esos muchachos escuchando enderezaron los hombros, alzaron la cabeza. No podría decir eso porque no soy rival para Satanás en absoluto. Él puede engañarme como podría engañarte, torcer mis ideas hasta que yo le esté sirviendo, incluso en la predicación, como un ángel de luz. Pero escuchen, Cristo acabó con él. Satanás mordió a Jesús en el talón. Lo lastimó. Pero Jesús le aplastó la cabeza con un golpe fatal. Y quiero abordar eso un poco más tarde. Así que, por favor, se los ruego, no dejen de venir esta mañana. La última palabra no es con Satanás. Jesús nos dijo que oráramos todos los días, que venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero ¿saben que Satanás logró cambiar el Padre Nuestro? ¿Lo sabían? Que Satanás tenía su propia versión del Padre Nuestro. ¿Y saben cómo va? No nos lleves a la tentación, sino líbranos del mal. Esa es la versión de Satanás del Padre Nuestro. Y la mayoría de las iglesias la usan. ¿Saben lo que dijo Jesús cuando el primero lo dijo? No nos conduzcas a la tentación, sino líbranos del maligno. Y Satanás logró incluso engañar a la gente de que el mal es algo en lugar de alguien.
Por lo que ahora nunca mencionamos a Satanás en el Padre Nuestro, y Jesús tenía la intención de que lo hiciéramos. Y estoy esperando que alguna iglesia regrese a la oración que Jesús nos enseñó a orar, y no es el Padre Nuestro. Él nunca oró esa oración. No podía porque nunca tuvo que decir, perdónanos nuestras ofensas. Así que no es la oración del Señor, es la oración del creyente. Debemos terminar cada día orando, líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén.